dar la bienvenida a Angélico Barradas. Dios les bendiga. Viene con su esposa, ¿verdad? Su bebé. ¿Su nombre cuál es? ¿Lucila o Lucía? Lucina. Ah, bueno, entonces si podemos anotar el nombre de ella también, por favor, hermanos. Así, pues los tenemos aquí juntos. Gracias por estar acá con nosotros. Dios les bendiga, bienvenidos. Nos alegra tenerles acá en la casa del Señor. Y vamos a dar inicio, hermanos, al estudio del día de hoy. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de estar en su casa. Quiero decirles, y no sé si se recordarán, hace una semana pues no estuvimos acá, ¿verdad? Tuvimos la actividad de la iglesia en Bloomington, pero el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de lecciones. La lección número 7 tiene por tema, ahí lo tenemos en la pantalla, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y es la segunda parte. El subtítulo que ve ahí en la pantalla dice también el Espíritu Santo y Pablo. Y cuando empecé a estudiar la lección, a meditar en ella, pues el Señor pone en mi corazón, hermanos, que antes de entrar de lleno al tema de esta lección, tengamos una parte introductoria, y es lo que vamos a hacer hoy. Porque si yo pregunto acá, ¿quién era Pablo? ¿Qué me diría usted? ¿Quién era Pablo? Un apóstol. ¿Cómo dice hermano Max? Ahí hay otra cosa, otro detalle, era un perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando pensamos quién era Pablo, podemos tener algunos detalles de quién era, pero antes de entrar de lleno a lo que el Espíritu de Dios le reveló a Pablo, vamos a ver más detalles el día de hoy de quién era Pablo. Para ello, voy a pedir, Pablito, si puedes poner la siguiente pantalla. Y tenemos acá la pregunta primera, antes de pensar en Pablo, la pregunta dice, ¿quién fue Saulo de Tarso? Porque recordemos que originalmente nosotros ahora como iglesia, la iglesia lo conoce más como Pablo, pero antes de ser Pablo, él fue Saulo. Y entonces vamos a ver detalles de qué fue, qué hizo este hombre. Entonces, el primer punto que tenemos acá, ¿quién fue Saulo de Tarso? Lo que representó antes de convertirse en el apóstol a los gentiles, o también conocido como el apóstol de la gracia, porque esos son títulos que la iglesia le da a Pablo, apóstol a los gentiles y también apóstol de la gracia. Pero antes de haber tenido ese llamado, ¿quién era él? Los detalles que podemos ver en su reseña histórica, que él nació en una ciudad, en un lugar llamado Tarso de la ciudad de Sicilia. El pueblo era Sicilia. Y el país o la nación era Turquía. O sea que, mire, Saulo era de Turquía, ¿qué le parece? Y nació aproximadamente en el siglo I y el siglo V después de Cristo. ¿Qué nos da ese detalle? Cuando pensamos en el siglo I y V, entonces eso nos da la luz que probablemente Pablo, porque acuérdense que en los Hechos, y ya lo vamos a ver, dice el joven Saulo. ¿Por qué? Porque la Biblia está describiendo que era un hombre joven, no era un hombre mayor. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo del ministerio de Jesús, entonces probablemente Saulo tenía más o menos la misma edad de Jesús en los cálculos del tiempo en el que él nació. ¿Se recuerdan que cuando hemos hablado de fechas bíblicas y fechas históricas, siempre hemos tomado en cuenta
que hay un rango de tiempo, porque no podemos decir exactamente nació en tal año y tal día, sino que los registros históricos siempre dan como un espacio de tiempo, un cálculo. Y este es el cálculo que se tiene del nacimiento de Saulo de Tarso. Sus padres eran fariseos y nosotros sabemos quiénes eran esta secta, ¿verdad? Los fariseos eran una secta muy celosa de guardar la ley a tal grado que ellos podían apedrear a alguien que no guardara la ley y andaban siempre buscando hasta el más mínimo detalle, y eso lo vimos durante el ministerio de Jesús. Cuánta presión ellos ejercieron sobre Jesús y siempre andaban viendo qué está haciendo el sábado, cómo lo hace, qué no hace, se lavan las manos, no se lavan las manos, hacen esto, hacen lo otro, por el celo religioso. Recuérdense que eso no es que ellos eran espirituales, eran religiosos. Entonces de ahí viene Saulo, nacido en Turquía, más o menos en ese lapso de tiempo. Sus padres fariseos, nacionalistas, judíos fervientes, o sea, celosos de la ley, pero también la Biblia, y aquí vamos a entrar a detalles de la palabra. Voy a pedirles que busquen Filipenses 3, del 5 al 6, donde nos dice que él era de la tribu de Benjamín con ascendencia hebrea. Ahora usted se puede preguntar, pero ¿cómo es eso que él era de la tribu de Benjamín y nació en Turquía? Recordemos, hermanos, que durante la deportación a Babilonia, desde ahí el pueblo de Israel comenzó a ¿qué? Esparcirse en todas esas regiones. Entonces, descendientes de la tribu de Efraín, de Benjamín, y todos resultaron en muchas áreas de África, de Europa, de Asia, porque ellos tuvieron que dispersarse y se esparcieron. Por eso es de que aunque él era de la tribu de Benjamín, por descendencia, había nacido en un lugar que era vecino de lo que es la tierra de Israel. ¿Qué dice Filipenses 3, 5 y 6? ¿Aquí lo tiene? ¡Ja! ¡Qué resumen de esa es como su biografía la que él está dando ahí, ¿verdad? Está hablando de su origen. Y ahí vemos claramente los detalles. Él mismo dice, circuncidado al octavo día, recordemos que eso era parte de la ley, era un requisito y tenía que hacerse, y ellos lo cumplieron al pie de la letra. También dice, es de la tribu de Israel. No, ¿dónde estoy? Es del linaje de Israel, perdón, de la tribu de Benjamín. O sea, su sangre, en su ADN corría la sangre del pueblo de Israel, del pacto abrahámico. Ese era Saulo. Entonces me están llevando hasta donde vamos ahorita. Amén. Vamos a ver la siguiente pantalla también. Estos son detalles importantes de quién era él. Él describe lo que él era en el libro de Filipenses, porque él luego habla de la transformación que él tuvo en el Señor. De acuerdo entonces a la ley judía, recordemos de que todos los niños a los 12 y 13 años eran ya ellos tomados en cuenta como un mayor de edad. Y en el caso de Saulo, a los 13 años, él fue enviado a Palestina para ser instruido por el rabino Gamaliel. Vamos a ir a Hechos 22, 3, donde tenemos ese detalle. Y cuando lo encuentre, por favor, lo lee.
Ya oyó lo que dice la última parte, estrictamente. O sea, celoso, ¿cuál es la última línea que dijiste? Celoso. Celoso de Dios. Y ahí es donde vamos a entrar. Entonces, lo que vemos acá, dice, su trayectoria entonces apuntaba a que se convertiría en un miembro del Sanedrín por su extremismo religioso. Saulo de Tarso había cumplido todos los requisitos que la ley judía demandaba para que un hombre pudiera ser miembro del Sanedrín. No cualquiera era miembro del Sanedrín. Entonces nos damos cuenta cómo Hechos 22 describe, hermanos, y estos detalles son sumamente importantes porque ahí es donde nosotros tenemos más claridad de lo que Dios realmente hizo en la vida de este hombre. Él dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un rabino, un maestro de la ley de mucho prestigio en su tiempo, muy reconocido en su tiempo. Entonces era para él un privilegio haber sido instruido a los pies de aquel hombre. La primera vez que aparece en escena, ahora vamos a ver, ¿cuándo es la primera vez que nosotros escuchamos o leemos en la Biblia acerca de este hombre Saulo? Vamos a ir a Hechos, capítulo 7, y vamos a leer los versos 51 al 60. Hasta donde vamos, estamos viendo que fue criado, fue originario, nació en Turquía con sangre israelita de la tribu de Benjamín, que fue instruido estrictamente a los pies de un rabino muy celoso de la ley. Por lo tanto, lo que él aprendió así él era. Por lo tanto, también él creía que todo lo que él hacía en cuanto a la ley era agradable. ¿A quién? A Dios. Entonces, en Hechos capítulo 7, vamos a leer un verso cada uno, hermanas. Yo empiezo con el 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora veamos entonces. En este capítulo, y cuando leemos los capítulos anteriores, todo el capítulo 7, podemos encontrar cómo la palabra de Dios dice
que Esteban comenzó a predicar el evangelio del reino, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando hablaba aquel muchacho, él hablaba con la autoridad del Espíritu Santo de Dios, hablaba en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ocurrían milagros, ocurrían señales, cosas grandes estaban ocurriendo con la predicación de Esteban. Cuando se levantan una vez más los religiosos y dicen, Esteban es un problema para nosotros, tenemos que buscar la manera de deshacernos de él. Así es como ellos consiguen unos falsos testigos que comienzan a decir, es que este hombre está hablando blasfemias, habla en contra de la ley, habla en contra de Moisés. Y comenzaron a acusar a Esteban para que lo pudieran encarcelar y al final apedrear. Cuando leemos en todo el capítulo 7 vemos la defensa que Esteban presenta. Y la defensa de Esteban es prácticamente un gran resumen de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Cómo Dios los libertó, cómo Dios cumplió el pacto con Abraham, cómo Dios siempre buscó un trato con él, cómo Dios les envió profetas, cómo Dios a través de los profetas anunció la venida de Cristo y que al final ellos nunca quisieron creer. Cuando Esteban estaba hablándoles estas cosas, dice la palabra de Dios que ellos se enojaron y fue lo que leímos cuando les dice ustedes son duros de servicio. Ustedes ya sabemos a qué se refiere eso. Son tercos, no entienden. Y ustedes mismos siempre han procurado hacer el mal, matar y acabar. Y eso fue lo que hicieron con el Mesías que vino, con Cristo Jesús. Ellos se enfurecieron tanto que comenzaron a apedrear a Esteban hasta que murió. Ahora recordemos, hermanos, que cuando en la cultura de ellos apedreaban a alguien, no crean que iban, voy a buscar una piedrecita como el tamaño de una canica. Para matar a una persona a pedradas, ¿qué tipo de piedras cree usted que le lanzaban? Buscaban las piedras más grandes y se las tiraban con toda fuerza. Imagínese usted, si una sola pedrada duele, no sé si alguna vez le ha pasado a usted, pero a veces yo me recuerdo que una vez iba caminando yo por un mercado allá en Guatemala y pasó un carro y como que el carro pasó presionando la piedra y la piedra salió como revirada hacia donde yo estaba y me dio, y qué dolor, y una piedrecita chiquitita. Ahora imagínense usted las piedras que aquellos agarraban para quitarle la vida a alguien. Aparte de eso podemos ver de que la Biblia describe que ellos crujían los dientes del enojo que tenían al oír lo que Esteban estaba diciendo, porque era una verdad y porque él lo estaba diciendo con la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Pero lo interesante entonces en lo que está pasando durante este evento y la muerte de Esteban es el punto del versículo número 58. En el verso 58 dice, echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de ¿quién? De un joven que se llamaba Saulo. Ahí es donde entra en escena Saulo. Ahí es donde aquel hombre que acabamos de describir como un judío de la tribu de Benjamín, celoso de la ley, preparado en la ley, preparado en los conocimientos, como lo hacían los fariseos, un candidato a ser miembro del Sanedrín. Ahora viene y recibe las ropas de Esteban. En el 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego al final en el 60 dice que después de invocar el nombre de Dios, Esteban durmió. Pero cuando llegamos al capítulo 8, vea que dice el 8:1.
Y Saulo consentía. ¿En qué consentía? Todos sabemos qué quiere decir consentir, ¿verdad? Consentía. Estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en ese momento. Saulo consentía, él estaba de acuerdo. En aquel día, aquí vamos a otro punto importante, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Se está imaginando usted esa escena? Después de la muerte de Esteban, se desata una gran persecución en contra de la iglesia. Y cuando dice que este hombre Saulo asolaba las casas, quiere decir que casa por casa, él llegaba y dejaba las casas vacías. Eso es asolar. Asolamiento es tomar lo que está ahí, sacarlo, moverlo del lugar y dejar un vacío. Y eso era lo que él estaba haciendo. Tomando aquellas familias, llevándose a aquellos hombres, a aquellas mujeres. Y vean lo que la Biblia describe. Dice que los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Ahora yo le pregunto, ¿cómo usted o qué palabra se podría usar para este hombre Saulo que estamos viendo en este momento en estos detalles, en estos registros de la Biblia? Podríamos decir, extremista. ¿Qué más? Escarnecedor. Un tirano. Un desalmado. ¿Han oído esa palabra desalmado? Alguien que no tiene alma, alguien que no tiene conciencia. Cuando dicen ese actuó de una manera desalmada, es que no tuvo misericordia, no tuvo compasión, no tuvo nada. Ese era el Saulo de los primeros capítulos de los Hechos. Un hombre que quería exterminar al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Un hombre que creía, hermanos, que lo que estaba haciendo era algo muy bueno y que Dios se sentía complacido con eso. Pero vamos a ir al capítulo 9. Estamos viendo quién era Saulo. ¿Sabe por qué? Porque la lección número 7 nos da también a conocer esa transformación y lo que Dios a través del Espíritu Santo revela a ese hombre transformado. Y vamos a ir a un punto muy, muy lindo en esta lección. El 9:1 dice, Saulo, ¿qué palabra está ahí? Dígala. Saulo. Va, ahora vea esto, respirando. Yo cuando leí la primera vez ese pasaje hace mucho tiempo, como que me cayó así, mire, de golpe. Porque dice ahí, y Saulo respirando. Si yo le pregunto a usted, bueno, digamos, llegó a las 8 de la noche, a las 7 de la noche aquí a la iglesia, son las 8 de la noche y ahí tenemos una hora acá. ¿Cuántos respiros usted ha dado de las 7 para las 8? ¿Cómo cuánto ha respirado usted y he respirado yo en una hora? A ver, un cálculo. Unas 1000 veces, dice doña María.
Cuando le toman el pulso a uno y le ven los latidos del corazón, más o menos se puede calcular. Dice, oh, tiene, por ejemplo, su pulso es de 70, de 80 palpitaciones por minuto. Digamos, hermanos, que damos unas 70 u 80 respiraciones por minuto, más o menos un respiro por segundo, que estamos ahí. Si usted multiplica 60 respiros por los 60 minutos que tiene una hora, son 6 por 6, 36, ¿verdad? ¿Cuánto es entonces? Son 360. A ver, la calculadora. 60 por 60, que serían 60 respiros por 60 minutos, que tendría una hora. 3,600 son. 3,600 en una hora. ¿Sabe por qué estamos haciendo esta cuenta? Porque aquí dice que Saulo respirando aún amenaza sin muerte. Yo cuando leí eso la primera vez dije yo, respirando. Quiere decir que este hombre en cada respiro que daba, su deseo era acabar con los cristianos. En cada respiro que daba, él estaba pensando cómo destruirlos, cómo encarcelarlos, cómo irlos a sacar de su casa. O sea, respirando, respirando. Algo que él no cesaba de pensar cómo hacer, qué hacer. Como una obsesión. Un pensamiento que estaba metido ahí todo el tiempo y que no lo sacaba él de su mente y de su corazón a medida que él respiraba. Ese era Saulo. Y sigue diciendo ahí que él llegó al sumo sacerdote. En el 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino. Esa es otra expresión que encontramos en el libro de los Hechos, de este camino. Porque en ese tiempo que estaba surgiendo la iglesia de Cristo, que estaba surgiendo y que estaba creciendo la iglesia, estaba creciendo la cantidad de creyentes, les llamaban los del camino. Ah, esos son los del camino. Pero ¿quién es el camino? Es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces ellos decían los de ese camino. Como quien dice, los que tienen esa fe, los que tienen esa creencia. ¿Y qué era lo que él quería? Dice en el 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Siga usted el 4. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Siga el 6. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta ahí. Vemos, hermanos, todo lo que está pasando acá. Él con aquel deseo de llegar a Damasco, con cartas, con la autorización para ir a desolar más hogares, más casas, para ir a agarrar más cristianos y acabar con ellos, porque el objetivo de él era que los del camino desaparezcan, que no quede ni siquiera uno. Pero ese era el plan de Saulo. Dios tenía su propio plan. Y eso es lo hermoso, hermano, cuando uno ve cómo Dios transforma las cosas que el hombre cree que él tiene control de esas cosas, pero el que tiene la última palabra, ¿quién es siempre? Es Dios. Dios tiene la última palabra de todas las cosas que han de pasar en este mundo, de lo que ha de pasar en la sociedad, de lo que ha de pasar, hermano, en cualquier círculo, en cualquier lugar. Él había causado desolación en Jerusalén. Él había matado a tanta gente en Jerusalén y él se sentía contento, orgulloso, pero no satisfecho. Él quería más y más y más. Pero ese encuentro, hermano, que él tuvo con el Señor es un encuentro impactante y maravilloso. Porque cuando él le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Jesús no estuvo dándole como en adivinanzas, ni poniéndole a ver quién dices que tú, quién crees que soy, ni estuvo dándole tanto rodeo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque si algo él había entendido y había pensado por causa de la religión, es que Jesús era un enemigo de la fe supuestamente en cuanto a la ley, de lo que ellos creían de la ley. Y por eso Jesús le es claro y le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y nos damos cuenta, hermanos, que el encuentro que Saulo tiene es un encuentro sobrenatural. Recordemos nosotros cómo Dios en su plan perfecto permitió que el Señor Jesús fuera crucificado, resucitara al tercer día, pero después de su resurrección, 40 días él estuvo predicando todavía el mensaje del evangelio del reino. Y se estuvo apareciendo a muchos. Y se estuvo mostrando a aquellos como el domingo que predicaba el pastor acerca de cómo Tomás tuvo que tocar sus heridas. ¿Para qué? Para estar seguro de que él era el Cristo resucitado. Y si nosotros pensamos, hermano, todos los que estuvieron involucrados en la crucifixión de Cristo, hay algunos teólogos que creen y dicen probablemente ese joven Saulo también anduvo ahí en la bola, como decimos nosotros, porque es el mismo periodo de tiempo. Y la sed y la gana que tenía de acabar
Nosotros sabemos, hermano, que el enemigo desde el principio quiso estropear la obra de Cristo. Quiso estropear la obra de redención para el mundo, la obra de Dios en cuanto a la iglesia. Pero siempre, si algo es hermoso, es poder ver cómo Dios se glorifica hasta aún entre la gente más mala, más dura de corazón, y Dios le da, mire, la vuelta a la moneda. Esa condición en la que Saulo se encuentra en este momento. Imagínense, dice, y lo tuvieron que agarrar de lado y lado. Aquel hombre tan lleno de autoridad, tan fuerte, tan decidido, ahora no sabía ni siquiera para dónde caminar. Tenía que depender de unos ahí que le ayudaran para que le fueran guiando en el camino. ¿Sabe qué le mostró Dios a él? No eres tan fuerte como tú crees, ni puedes hacer lo que tú crees. Y cuando él le da la visión, cuando Dios le da la visión a Ananías, ¿qué hace el pobre Ananías? Imagínense usted. Yo escuchaba un testimonio de un misionero en Palestina, que él contaba que a él le pasó una cosa similar como lo que le pasó a Ananías. Porque Dios le empieza a insistir en sueños de que él tenía que ir a hablarle a un terrorista del área de Irán. Y aquel hombre tenía pánico porque decía, si yo voy con ese hombre, lo más seguro es que me mate, porque había matado a muchos cristianos en el área. Imagínense qué encomienda esa. Vaya con el peor asesino de la época y vaya, esa es su tarea. Ni modo. Y Ananías estaba que va de pensar y pensar si lo hacía. Y le dice, Señor, pero ¿cómo tú me estás mandando ahí con ese hombre? Si es malo, mira todo lo que ha hecho en Jerusalén. Han muerto un montón, tú me estás mandando de una vez a la tumba. Pero es asombroso la respuesta del Señor. Porque en el verso número 15 que leímos, hermano, y estos versos de la palabra de Dios de verdad son para glorificar el nombre del Señor. Porque Él cumple sus planes y sus planes son perfectos. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aun cuando nosotros no la podemos entender, aun cuando nosotros sentimos inseguridad y temor, Él tiene todo en sus manos y bajo control. Y dice el Señor en el verso 15, ve porque instrumento escogido me es este. Imagínense usted. Si hubiera sido un humano, hubiera dicho, ay no, ese es matón, ese es malo, ese es vengativo, ese es religioso. No, a ese no hay que tomarlo en cuenta. Porque normalmente, dentro de los círculos, ¿a quienes se toman en cuenta? Ay, ese sí es bien bueno, ese sí es responsable, ese me cae bien, a ese lo tomo en cuenta. Pero al que sea peligroso, yo no lo voy a tomar en cuenta. Pero mire cómo ve Dios. ¿Verdad que la manera en que ve Dios muchas veces es hasta ilógica para la mente humana? No tiene lógica a veces, sentido. Y Él dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquel que ha perseguido a mis hijos por causa de mi nombre, yo lo voy a usar ahora para que lleve mi nombre, para que dé a conocer mi nombre, dice el Señor. Y sigue diciendo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En otras palabras, si ustedes se recordarán, una de las cosas que Jesús le dijo a los discípulos fue, ustedes van a padecer tribulación por causa de mi nombre. Ustedes van a ser perseguidos por causa de mi nombre, pero fortalezcanse,
porque el Espíritu de Dios va a estar con ustedes y les va a dar a ustedes la fuerza para encaminarse. Ahora esa misma encomienda que le había sido dada a los discípulos le va a ser dada a Saulo de Tarso. Él va a padecer, dice el Señor, por causa de mi nombre. En estas condiciones él estaba ahorita ciego, que la Biblia dice que ya no pudo ver, estaba asustado, estaba impactado, nunca pensó que iba a tener un encuentro con Cristo. Y dice, y lo leímos, que ni siquiera comió ni bebió durante 3 días. Imagínese usted qué impacto causó ese encuentro con Cristo. Hasta el hambre se le fue. Hasta la sed se le fue. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro real con Cristo, el Señor cambia, Él hace algo, hermanos, en nuestra vida. Él comienza, hermanos, ese proceso de transformación en nuestra vida. Y qué poderoso es que nosotros pensemos en lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Porque de verdad, si hay algo tan edificante, es leer lo que Dios inspiró a Pablo en las Escrituras. Entonces, en estos capítulos, ahora vamos a ver ahí en amarillo en la pantalla, dice, de Saulo de Tarso a Pablo el apóstol. Miren qué bonito. Porque ahorita acabamos de ver toda la picture de quién era Saulo. Pero vamos a ir a Hechos 13. Y verso número 9. En este verso es la primera vez que él hace ese cambio de nombre. Y dice, entonces Saulo, que también es ¿qué? Pablo, pero ahora ¿qué sigue? ¿Se recuerdan? Este pasaje lo leímos hace algunas semanas porque estuvimos hablando de cómo el Espíritu Santo revela cuando algo no es de Dios. Y estuvimos leyendo este pasaje para ver cómo el Espíritu Santo le reveló a Saulo o a Pablo la intención que este hombre Bar Jesús tenía para que aquel otro no conociera el mensaje de Cristo. ¿Se recuerda? Ya habíamos hablado de esto. Pero el día de hoy estamos leyendo este versículo para darnos cuenta que aquí es la primera vez donde ya él deja de darse a conocer como Saulo y dice también es Pablo. Él era, como ya vimos, nacido en Turquía, de descendencia israelita, de la tribu de Benjamín, nacionalizado en Roma. ¿Qué le parece? Ni de aquí ni de allá, diría alguien, ¿verdad? Y por causa de que era nacionalizado en Roma, su nombre romano era Pablo. Es como aquí cuando uno hace el examen de la ciudadanía, ya terminó el proceso, le preguntan a uno si uno se quiere cambiar el nombre. O si uno quiere hacer algún arreglo o algo, siempre preguntan eso. Hay un espacio en la forma donde dice quiere cambiarse el nombre y que uno ponga qué nombre nuevo quiere usar. Y es algo así, la identidad romana de él, nacionalizado, era Pablo. Pero miren qué poderoso es esto, porque a partir de acá, él empieza a darse a conocer como Pablo. ¿Sabe por qué? Porque la historia de Saulo fue una historia que dejó muchos malos recuerdos. Fue una historia que dejó situaciones que yo creo que ninguno quería saber de ellas. ¿Cuál fue la primera
actitud de Ananías cuando el mismo Señor Jesús le dice, ve allá donde está un hombre llamado Saulo? ¿Qué fue lo primero que hizo él? No quería ir porque ya tenía la historia, ya tenía el background de quién era Saulo. ¿Qué pasó con los primeros hermanos a quienes Saulo les fue a hablar? En los capítulos siguientes, después del capítulo 9. Ninguno lo quería recibir. Le tenían miedo. Entonces ellos decían, si llegaban los apóstoles, sí, va a venir Saulo también, va a venir nuestro hermano Saulo, decían ellos. Y los demás decían, será su hermano, pero mío no es. Porque este ha hecho esto y ha hecho aquí y ha hecho allá. Y empezaban a recordar los asolamientos del famoso Saulo. Pero ahora en Cristo, él tiene una nueva identidad. Ahora en Cristo, él va a representar a alguien diferente porque ahora él representa a Cristo Jesús. A partir entonces de acá nosotros podemos encontrar de que él se llama ahora Pablo. Vamos a ver otro detalle aquí, hermanos. Este resumen de la vida de Pablo nos ayudará a entender la obra redentora de Cristo en él y también la obra y revelación que el Espíritu Santo le dio para la obra del ministerio. Podemos ver cómo la obra redentora y transformadora de Cristo lo cambia para ahora empezar a trabajar de manera ministerial, dando a conocer el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Conforme el tiempo fue pasando, ya los cristianos fueron perdiendo la desconfianza y el temor. ¿Sabe por qué? Porque ahora ellos estaban viendo un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora ya no estaban viendo un religioso conocedor de la palabra que había sido instruido por un gran maestro como lo fue Gamaliel. Ya no estaban viendo eso. Ahora la gente que lo escuchaba, la gente que se acercaba a él, sentía la unción del Espíritu Santo que estaba en él. Eran ministrados por el consejo y por la palabra que de parte de Dios estaba. Era un hombre transformado por la sangre de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Hermano, esto es algo muy importante. Porque nosotros cuando vemos la palabra de Dios debemos de entender que Dios puede transformar a quien Él quiera transformar. Muchas veces cuando nosotros nos portamos de manera religiosa, podemos caer en el error de decir, a ese, yo digo que con ese ya no hay nada que hacer. Usted tal vez no puede hacer nada, pero Dios sí puede hacer. No importa, hermanos, cuál sea la condición de la persona, cómo camine, nosotros tenemos que ser intercesores. Por eso nosotros oramos de esa manera, clamando por misericordia, clamando porque sea Dios el que obre y el que transforme las vidas, porque es el único que tiene el poder para hacerlo. En vez de estar diciendo en lo que la persona reincide, ay, ya está tomando otra vez. Ya está fumando otra vez. Ya está haciendo tal y tal cosa otra vez. Hermano, no nos corresponde a nosotros. Nosotros debemos de orar, debemos de decir, Señor, ten misericordia, dale libertad, liberta a esa persona de sus adicciones, liberta a esa persona de lo que cree. Ya está hablando otra vez en contra de Dios. Claro, a nosotros nos duele si oímos a alguien hablar en contra de Dios, porque nosotros amamos a Dios. Pero nosotros no podemos defender a Dios. ¿O sí puede usted defender a Dios? Hay gente, y se lo digo por experiencia, que a propósito dice cosas feas enfrente de uno para ver qué uno va a hacer. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí.
¿Sí? ¿Verdad? Sí, es lo que uno tiene que hacer. Porque nosotros no podemos defender a Dios. Nosotros no podemos poner, yo le voy a decir esto y le voy a decir y le voy a sacar la palabra y que, como alguien decía por ahí, como la palabra es la espada y le voy a, hermano, ¿para qué? Le voy a agarrar a Biblia para ver si algo le entra. No le va a entrar nada. Nosotros, hermanos, debemos de ser gente que camine en la sabiduría de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios para no estar contendiendo con ninguno. Dios es Dios santo, es Dios poderoso, es Dios digno de gloria. Él es el Rey del universo, Él es el poderoso en batalla, Él es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. ¿Y sabe qué? Aunque haya gente que no cree en Él, Él sigue siendo Dios. Aunque haya gente que blasfeme en contra de Él, Él sigue siendo Dios. Aunque haya gente que en los desfiles, como vemos estos desfiles sucios, pecaminosos y malos que ahora están de moda en este tiempo, donde se burlan de Cristo Jesús, aunque ellos se burlen del Señor, Él sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores, digno de toda gloria y de toda exaltación. Si ellos se burlan, ay, se creen que burlándose del Señor, ay, es que me salí con la mía, porque así provoco a los cristianos, así se incomodan, así se enojan. Hermano, nosotros debemos de entender que Dios es Dios, digno de gloria y de honor, y que los hombres, hermanos, dice la palabra de Dios, que en su momento les va a llegar la recompensa de todas sus obras. Y así es, por eso mismo nosotros debemos de seguir caminando confiados. Caminando, hermanos, buscando siempre de que sea nuestro Dios obrando en nuestras vidas y que la obra del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Y que nosotros, hermanos, sigamos siendo transformados y renovados en Él. Ese es el ejemplo que nosotros vemos con la vida de Saulo cuando fue ahora Pablo, el gran ministro del Señor. Vimos en esos primeros capítulos todo lo que él hizo. Y como le digo, es impactante que la Biblia describa que él respiraba todo el tiempo en contra del pueblo del Señor. Porque eso es no tener tregua. Porque eso era que él no descansaba, porque siempre estaba pensando cómo acabar con los cristianos de ese tiempo. En la última parte ahí en la pantalla dice, escritor de 13 cartas o epístolas, también conocidas como cartas paulinas. En teología, a todas las cartas se les llama cartas paulinas o revelaciones paulinas, porque todo el consejo que él le dio a las iglesias de ese tiempo fueron revelados por el Espíritu Santo. Fue la guianza del Espíritu de Dios en él lo que lo hizo a él escribir esas cartas. Entonces, esas cartas, hermano, también debemos de recordar que no solamente fueron para los romanos, ni para los corintios, ni para los de Éfeso. Esas cartas, que son la palabra de Dios, han sido inspiradas para la iglesia actual, para nosotros el día de hoy. Ese consejo sigue vivo el día de hoy, porque el Espíritu de Dios es vida, porque la palabra de Dios es vida, y todo lo que el Espíritu Santo inspira, hermano, está vigente para que nosotros lo tomemos como un consejo de vida, como hijos de Dios. Entonces, es lindo poder tener esta introducción, porque así ya cuando entremos la otra semana vamos a entrar a la lección 7, vamos a poder entender en más detalle varios tópicos que tenemos acá, de cómo Dios se reveló al apóstol Pablo, de cómo él tuvo la sensibilidad, hermano, espiritual, el sometimiento espiritual para recibir
lo que Dios le quería dar. Porque esta es otra cosa importante, que para recibir algo de Dios, nosotros tenemos que ser sumisos. Tenemos que estar sometidos a Él espiritualmente. Porque así es como Dios nos habla. Así es como Dios nos dirige, como Dios nos guía. No como Él fue en el principio. Había arrogancia, había enojo, había celo, un celo equivocado. Pero cuando nosotros buscamos verdaderamente la presencia de Dios, ahí es donde el Señor nos dirige. Gloria al nombre de Jesús. Quisiera que volviéramos a Filipenses para terminar. En Filipenses capítulo 3, leíamos la descripción que el apóstol Pablo da de sí mismo, pero quisiera que viéramos el contexto en el cual él está hablando. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dicho de otra manera, yo no me aburro de repetirles los mismos consejos, porque es seguro para ustedes recibir el mismo consejo. Eso es un corazón sumiso, porque a veces cuando decimos que somos cristianos, pero nada, yo no quiero decir nada, yo no voy a aconsejar, yo no me voy a meter, y tomamos otras actitudes, hermanos. Tenemos que ser compasivos, tenemos que pedirle a Dios esa gracia. Pero mire que el consejo les está dando en este momento. Verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vea qué tremendo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora entendemos mejor este texto, porque acabamos de ver quién fue Saulo antes de tener el encuentro con Dios. Acabamos de ver su background, su sentir, sus acciones, su corazón, su celo, su origen. Y esto es lo que está describiendo él en estos versículos. Todas las cosas que son carnales y terrenales, eso no sirve para nada. Y les dice él, si hay alguien que les puede decir y dar fe de eso, soy yo. Por lo que yo viví, por lo que yo hice, por las acciones que yo tuve, por lo que yo sentí en contra de la fe. Pero ahora me doy cuenta que todo lo que era tan valioso para mí, ahora lo tengo como pérdida. Ahora no me sirve. Qué hermoso, hermano, ver cómo él describe esa transformación en Cristo Jesús. Y ahora que él puede decir, ya todo eso yo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dicho de otra manera, yo renuncié a todo eso. Renuncié a mis deseos, renuncié a mis planes, renuncié a mis intereses, renuncié a todo, renuncié a mi fama, renuncié a la oportunidad de ser miembro del Sanedrín, renuncié a la oportunidad de tener influencia dentro del círculo o la élite de los fariseos, renuncié a todo por ganar a Cristo. Ese es el Pablo que describe, hermano, estas cartas hermosas donde el Espíritu de Dios aconseja a la iglesia. Vamos a ver en la lección próxima cómo esa misma revelación tiene la parte escatológica para que la iglesia esté preparada. Porque el Espíritu de Dios nos ha dejado a nosotros revelación a través de estas cartas. Para que nosotros podamos entender, hermano, que nosotros no solo somos iglesia cristiana porque sí, para venir al servicio, regresar a la casa y al otro día el otro servicio y regresamos a la casa y al otro día sí y así estamos. No, no, no. Si nosotros pensáramos así, estamos muy cortos de pensamiento. Porque la iglesia ha sido establecida en la tierra por algo más, para algo más. Porque el Señor prometió que Él iba a regresar por su iglesia. Pero también el Señor dijo que en ese proceso y en ese lapso de tiempo en el que nosotros nos encontramos ahorita como iglesia, nosotros como iglesia íbamos a ver cosas en el mundo, las cuales ya están pasando. Y que nosotros, hermanos, tenemos que tener esa entrega, esa meta, ese propósito, como lo que dice en esta carta Pablo, yo prosigo al blanco. Yo no ando viendo para acá, no ando viendo para allá, no me ando distrayendo por esto ni por lo otro. Yo estoy enfocado porque hay un llamamiento supremo, porque hay algo más allá que el Señor ha prometido para mí. Y así es como nosotros, hermanos, debemos de caminar como iglesia, vivir como iglesia y pensar como iglesia. No que somos iglesia solo para venir al culto, sino que somos iglesia para servir a Dios. Somos iglesia para predicar las buenas nuevas de salvación. Somos iglesia para orar por aquellos que necesitan, por los más duros, por los más rebeldes, por los más malcriados, por los que nos desesperan, por los que nos frustran, por los que nos hacen enojar, por esos también. Porque Dios tuvo misericordia de Saulo de Tarso y lo hizo su siervo con un propósito, porque él dijo, instrumento escogido me es este. ¿Y qué tal que la persona que a usted a veces le desespera va a ser un predicador de la palabra de Dios? ¿Va a ser un pastor? ¿Va a ser un siervo de Dios?
¿Y qué tal? Nosotros no conocemos eso, pero Dios sí lo sabe. Entonces eso nos debe mover a nosotros simplemente a interceder, a amar a la persona, a apoyar a la persona, para que esa persona al ver el amor de Dios en nosotros vea que realmente la iglesia es una iglesia que vive lo que predica. Vamos a ponernos en pies. A veces hay personas que tienen la idea, hermanos, que la iglesia es una iglesia que siempre está juzgando a otros.